Hey coders, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video práctico acerca de GitHub Copilot. De hecho, más que GitHub Copilot es algunas características inteligentes que se pueden utilizar desde Visual Studio Code gracias a GitHub Copilot. De hecho, este video es una continuación de otro video que ya publiqué hace algunos días atrás acerca de un editor llamado Cursor que estaba basado enteramente en inteligencia artificial, y allí yo les mencioné que también se podían hacer todas esas características inteligentes desde Visual Studio Code gracias a GitHub Copilot. En este video vamos a ver mucho más que tan solamente autocompletado de código, sino también a corrección de errores, generación de documentación, generación de test y algunos atajos de teclado que son bastante útiles, sobre todo si ustedes ya están pagando por GitHub Copilot y aún no utilizan estas funcionalidades. Así que si quieren conocer mucho más a fondo lo que hace GitHub Copilot y por qué al final es una de las extensiones que muchos desarrolladores están pagando, pues en este video les voy a dar una demostración práctica. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Ok, vamos a empezar con lo más básico, que sería aprender de qué se trata GitHub Copilot. A este punto ya podría pensarse de que todos conocen lo que hace esta extensión, pero realmente el día de hoy todavía sigo encontrando personas que me siguen preguntando cómo se llama esa extensión que autocompleta código. Entonces, para aquellos que no lo conocen, GitHub Copilot es una extensión que permite poder autocompletar código basada en inteligencia artificial. Es decir, ustedes escriben una palabra y en lugar de obtener simplemente una sugerencia de la siguiente palabra, obtienen también bloques de código que les permiten poder crear rápidamente una aplicación. Ahora, esto es tan solo para productividad. Al final el desarrollador decide qué es lo que va a autocompletar, o él decide si lo que está autocompletando está bien o no. Pero bueno, al final esto nos ahorra evitar esa tarea típica de estar escribiendo y más en estar leyendo. Ahora, esta extensión de aquí es solamente una ayuda, pero tiene un costo, es decir, no es gratuita. Esta extensión, como al final procesa los datos en un servidor, en los servidores de GitHub, tiene un costo mensual de $10 por mes si lo pagan mes a mes, o incluso puede llegar a los $8 por mes si pagan todo el bloque, o digamos pagan todo el año completo. Pero bueno, para aquellos que quieran probarlo, tiene una versión trial, simplemente se registran con su cuenta de GitHub y ya estaría. Y bueno, yo les recomiendo que lo prueben para que vean si realmente les es útil. Pero bueno, en lo personal yo ya llevo utilizándolo 2 años y es bastante útil, y creo que vale la pena el pago porque ayuda a reducir bastante el tiempo. Y bueno, para un desarrollador que ya tiene un salario, pues no creo que le duela $10 gastar mensualmente. Sobre todo que es para su trabajo. Entonces, lo que hace GitHub Copilot es autocompletar bloques enteros, pero adicionalmente estos últimos meses GitHub ha estado añadiendo nuevas características, y es de lo que vamos a ver el día de hoy, de qué se tratan. Por ejemplo, ya tenemos un chat, ya tenemos acceso a un CLI, o ya tenemos algunas opciones extras en el editor que convierten a Copilot en algo más que tan solo un autocompletado de código inteligente, y tratan de añadir a Visual Studio Code como una especie de editor basado en IA. Pero bueno, ya vamos a verlo en la práctica. Ahora, todo esto no tan solamente funciona para Visual Studio Code. Claro, sí está principalmente para Visual Studio Code, pero también funciona la extensión en Visual Studio, en NeoBeam o en IDE de JetBrains. Pero eso sí, algunas de las extensiones o complementos que les voy a mostrar el día de hoy solo funcionan para Visual Studio Code. Ok, entonces vamos a probarlo en la práctica, ya que es muy simple realmente. Y bueno, para aquellos que no lo tienen instalado, simplemente vengan en sus extensiones de su editor y simplemente busquen Copilot. Una vez lleguen allí van a ver esta extensión de aquí que se llama GitHub Copilot, y simplemente denle en instalar y ya estaría. Esto probablemente les va a pedir que digamos acceso a su cuenta de GitHub y demás, pero bueno, lo sencillo es tan fácil como buscar Copilot, darle a instalar y ya estaría. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace GitHub Copilot? Bueno, lo primero que hace es que cuando ustedes escriben código, él autocompleta un bloque. Por ejemplo, vamos a venir aquí en una página, por ejemplo, aquí yo tengo una aplicación de React, no tiene que ser de React, puede ser Python, Go, Java, C# o lo que ustedes prefieran. El lenguaje que utiliza Copilot, o el modelo de lenguaje que utiliza, no está dedicado a un solo lenguaje, sino que entiende prácticamente cualquier tipo de lenguaje de programación actual o de los más usados. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo decirle, supongamos que quiero hacer una petición o algo, puedo colocar una función y simplemente cuando creo, él me da una sugerencia de qué es lo siguiente. Pero bueno, esta sugerencia es simplemente algo aleatorio, por así decirlo, hasta que nosotros digamos algún nombre. Por ejemplo, supongo que yo quiero decir aquí load post, por ejemplo. Entonces cuando yo digo esto, aquí ahí inmediatamente me sugiere una URL o me sugiere código. Entonces yo con la tecla Tab puedo autocompletar el resto. ¿Ok? Y bueno, esto de aquí es lo más habitual que van a ver, esto es lo más sencillo, no tiene nada de raro al final, el autocompletado sigue funcionando de igual forma.
Pero lo interesante de Copilot es que si ustedes lo usan mucho, eventualmente se darán cuenta que tiene algunas opciones adicionales. Por ejemplo, la primera es que si ustedes, por ejemplo, quieren un código aquí debajo, pero aún no lo van a escribir o no van a estar escribiendo directamente, pueden pedirlo con un comentario. Esto es casi como, por ejemplo, le puedo decir convertir datos a formato JSON y ordenarlos con un sort. Entonces yo, por ejemplo, aquí le digo, estos son una respuesta. E incluso aquí está mal escrito porque bueno, aquí voy a cambiarlo al formato await, por ejemplo. Y bueno, ya con esto, si yo vengo aquí en la siguiente línea y escribo algo simplemente como empezando, él va a darme lo que yo estoy escribiendo allí en ese comentario. Entonces pueden ver que simplemente yo estoy autocompletando con la tecla Tab. Y bueno, esta ayuda o este comentario le dice a Copilot qué es lo que quiero hacer. Ahora, esto de aquí es lo más simple de obtener, pero no siempre es efectivo porque claro, estar escribiendo aquí en comentarios y luego borrando es algo incómodo. Entonces lo que tiene Copilot en sus últimas versiones es un atajo nuevo que se llama Ctrl+I. De hecho, si ustedes crean una página nueva, por darles una idea, si crean una página nueva, les dice presiona Ctrl+I para preguntar a Copilot hacer algo. Empieza escribiendo algo. Entonces, en este caso, si ustedes, por ejemplo, les dicen aquí, colocan el cursor y escriben Ctrl+I, le sale como esta ventanita, que esta ventana es justamente para hablar directamente con Copilot, y en este bloque de código pueden ver que se ha resaltado. Bueno, aquí nosotros podemos escribir algo. Por ejemplo, le puedo decir crea una función promiseAll y pide datos también de los usuarios en JSON placeholder. Entonces yo doy un enter. Y esto lo que va a hacer es que va a convertir o sugerir una nueva porción de código al código que ya tenía. Entonces pueden ver que aquí arriba me ha dado como un nuevo load pose. ¿Ok? Y aquí abajo me da una nueva función que se llama load pose and users. Y aquí está creando un promiseAll pidiendo datos de dos peticiones, o mejor dicho, dos URLs. Y aquí está haciendo el ordenamiento. Entonces aquí él hace los dos porque él sabe que aquí anteriormente yo tenía esa versión. Entonces me da como una especie de sugerencia del reemplazo que va a hacer. Entonces esto es muy bueno porque al final yo simplemente puedo darle a aceptar y ya está, y no he tenido que salir del editor. Ahora yo le puedo dar descartar y no lo va a tomar, o le puedo dar aceptar, o puedo volver a generarlo. Si le doy a regenerate, él va a volver a pedirlo, y esto es lo mismo, es decir, bajo el mismo texto, y él va a volver a sugerirme otra porción de código. Por ejemplo, le voy a dar aceptar y pueden ver que el bloque de código ha sido actualizado. Ahora, esto de aquí es bastante práctico, pero de hecho ese Ctrl+I también hace más cosas. Por ejemplo, supongamos que yo aquí me faltó un await y aquí vamos a colocarle que me faltó una coma. Entonces yo quiero corregirlos, entonces simplemente le digo que más o menos por aquí sé que hay un error. Entonces puedo seleccionar todo el bloque de código y le voy a dar un Ctrl+I nuevamente. Y aquí en lugar de simplemente escribir algo que me explique o algo, pueden ver que aquí me dice puedes preguntarle a Copilot o escribir un slash. El slash es como una especie de comando especial para Copilot. Es decir, yo puedo decirle si quiero que genere documentación para esta porción de código con /doc, como ven aquí. Puedo decirle que me explique el código con /explain. Si, por ejemplo, no entiendo esta porción de código, puedo decirle que repare el código, en este caso, y que ejecute tests o cree los tests si me hacen falta para esta porción de código. Y esto es muy bueno porque si ustedes saben, cuando nosotros creamos funciones, una función al final es solo un bloque de código. Entonces es como una parte aislada, por así decirlo. Si yo pido un test, él va a ser mucho más fácil que entienda esa parte en lugar de yo estar escribiendo todo un archivo completo. Entonces, por ejemplo, yo aquí le voy a decir explain. Y al decirle explain, aquí a la izquierda pueden ver que aparece un panel, un chat al estilo ChatGPT. Pero bueno, esto de hecho a su vez está basado en ChatGPT, pero aquí lo explica paso a paso. Ahora, algo que sí he notado, al menos en esta versión de prueba de Copilot, es que todas estas formas de dar sugerencias o todas estas formas de explicar aún está en inglés. Recuerden que esta extensión todavía está en beta, o al menos mejor dicho, estas nuevas características de la extensión aún están en beta. Entonces debemos tener un poco de, digamos, cuidado en cuanto a las sugerencias y las respuestas que nos provea, porque aún, digamos, que no están filtrados enteramente. Pero aún así es bastante utilizable y de hecho algunas veces lo he llegado a usar o me estoy acostumbrado a utilizar estas nuevas características. Pero bueno, supongamos que yo quiero reparar esto. De nuevo simplemente seleccionamos esta porción de código o lo que queramos, el bloque de código, y le digo Ctrl+I, / y le digo fix. Entonces al decirle fix, en este caso yo le puedo dar simplemente un enter, y ya simplemente colocando esto sin necesidad de que yo le explique algo o más o menos le dé el error, pueden ver que él ya cambió aquí, él colocó el await, él ya le colocó la coma que le faltaba. Entonces simplemente le doy a aceptar y listo, ya está reparado.
Claro, incluso, y lo genial es que te dicen qué parte fue la que había un error. Por ejemplo, aquí me dice añadí un await aquí, añadí una coma aquí. Entonces, esto es bastante útil para que ustedes se den cuenta, ok, faltaba una coma, faltaba un await. Ok, entonces esta es la forma en la que se, digamos, repara código. Otra cosa que también hace, vamos a probar lo siguiente, control I, un slash. También puedo generar documentación de esta función. Simplemente le doy doc y ya con esto, él va a generar un comentario arriba de la función, que al final esto nos puede servir para poder estar escribiendo manualmente, por ejemplo, la documentación de JSDoc para algún tipo de función. Si ustedes usan JSDoc, en lugar de estar escribiendo parámetro por parámetro, ustedes saben que puede llegar a ser algo tedioso si la función es importante o recibe varios parámetros, pues pueden decirle a Copilot que lo haga y simplemente le dan a aceptar y ya está generado. Otra cosa que también permite hacer, y creo que en lo personal me parece lo más útil que puede tener, es la generación de test. De hecho, la generación de test, simplemente con dar un enter, lo que va a hacer es que va a sugerir una nueva porción de código. Aquí me dice, ¿estás seguro que quieres generar un test o quisieras escribir un test unitario? Entonces vamos a decirle, ok, view en chat. Y aquí me pregunta esto, me dice, ¿estás seguro de querer crear en este caso algún tipo de test? Bueno, vamos a darle unit test, quiero que crees un unit test. Ok, entonces él va a generar esto, como pueden ver, una nueva porción de código para esta función que he seleccionado. Pero lo importante de todo esto en realidad no es tan solamente la función, sino que aquí él tiene como unos botones aquí arriba del código, donde yo puedo copiar el código y pegarlo en cualquier lado, o puedo insertarlo en el cursor, es decir, donde esté posicionado el cursor de mi editor. O la otra opción que a mí me parece muy útil es el crear un nuevo archivo. De hecho aquí dice insert into new file. Entonces, por ejemplo, si yo aquí ustedes ven no tengo nada, no tengo ningún otro archivo, pero yo aquí le puedo dar un clic y le puedo dar en insert into new file y aquí pueden ver que lo ha colocado en un archivo en blanco. Pero bueno, ya puedo guardarlo, puedo darle control S simplemente y le digo que vas a guardarlo en src. Aquí vamos a crear una carpeta llamada test, por ejemplo, y dentro de test vamos a crear un archivo que se llame, vamos a colocarle loadpost.spec.ts, por ejemplo. Entonces pueden ver que allí ya se ha creado, bueno, lo he guardado mal, vamos a arrastrarlo simplemente. Y ya estaría, entonces con esto pueden ver que ya tengo la porción de código del test. Claro, aquí obviamente le han error porque no tengo Jest instalado, no tengo las importaciones arriba, no lo tengo configurado globalmente. Entonces aquí como que no reconoce estas funciones. Pero bueno, simplemente podría añadir un Jest aquí con algunas configuraciones básicas y esto ya estaría. Entonces al final, esto más que digamos entender su código, simplemente les da una sugerencia por probabilidad de qué es lo que más se acercaría a lo que ustedes están subrayando o mejor dicho resaltando aquí en código. Ahora, muy aparte de esto, si ustedes por ejemplo al momento de autocompletar no están contentos con lo que les autocompleta, también tiene algo que ha tenido desde el inicio pero veo que muchos no lo usan, que es lo siguiente. Por ejemplo, ustedes pueden decir vamos a juntar el post y el user en uno solo. Entonces voy a decirle merge post, o bueno, vamos a colocar en español, combinar publicaciones y usuarios en un solo arreglo. Entonces, por ejemplo, aquí me va a dar sugerencias. Si yo, a veces lo que pasa es que ustedes, si dan un enter, pueden ver que no da una sugerencia, pero pueden dar un enter y aquí les puede dar una idea. Por ejemplo, pueden colocar post in user y aquí dan un tab y ya empieza a autocompletar. De hecho, últimamente yo tengo una manía especial con Copilot, que es que cada vez que yo escribo algo, si no me autocompleta, por ejemplo, yo vengo aquí y doy un enter, pueden ver que aquí está el icono de Copilot y empieza a cargar. Doy un enter y empieza a cargar, pero no me sugiere nada. Es porque no he empezado a escribir, entonces yo le tengo que decir algo como cons y a partir de aquí él ya sugiere algo. Entonces esta es una forma de activar Copilot en cada movimiento. Él empieza a activarse. Es por eso que estoy desarrollando, digamos, esa forma o esa manía, como les digo, de estar cambiando código simplemente para que Copilot se active. Pero bueno, esto de aquí lo que hace es que al final está combinando ambos usuarios y publicaciones. Pero supongamos que yo no quisiera esto, entonces yo le digo vuelvo hacia atrás y simplemente voy a ver la sugerencia que me da. Por ejemplo, doy aquí un espacio y él me sugiere esto, pero supongamos que yo no quisiera esto, entonces quiero ver otras opciones. Claro, yo podría estar cambiando la descripción aquí o estar escribiendo otro texto por aquí, pero lo mejor sería ver todas de una vez. Entonces nosotros podemos presionar control enter y esto va a abrir una ventana aquí a la derecha y aquí nosotros tenemos opciones de lo que puede autocompletar. Por ejemplo, aquí me dice que tengo una sugerencia número 1, que es la posibilidad de estar combinando los dos, que es lo primero que me ha sugerido. Luego tenemos la sugerencia número 2, que es esta forma de combinarlo, es decir, pueden ver que hay una variación en cuanto al
a la asignación. Aquí está comparando distinto. Aquí también lo mismo, pero bueno, al final es solamente otras opciones. No es que sea, digamos, más exacto o algo así. Simplemente son otras opciones que posiblemente pueden coincidir con lo que hemos escrito. Entonces posiblemente le damos a aceptar la solución 2, por ejemplo, y ya estaría. Con esto ahora tenemos también el otro bloque de código. Y bueno, al final, como pueden ver, esto simplemente da sugerencias, no es que programe por ustedes. Ustedes están viendo el tipo de código que está generando. A pesar de que yo le estoy dando las mejores descripciones que son posibles, al menos para esta porción de código. Y pueden ver que no hace nada más que darles inmediatamente el código que ustedes piden. Entonces ya depende de ustedes armarlo. Ahora, muy aparte de esto, supongamos que ustedes no tienen mucha práctica con los atajos de teclado y quieren hacerlo con interfaces con el mouse, por ejemplo. También pueden seleccionar una porción de código, pueden dar un clic derecho y también les va a dar opciones como estas. Por ejemplo, dice Copilot aquí. Y aquí pueden ver que dice puedes empezar a chatear con este código, es decir, puedes empezar a pedir explicaciones de esta porción de código o simplemente pedirle directamente explica esto, arregla esto, genera la documentación o genera los tests. Es decir, estas tres opciones ya las hemos visto con el comando Control-I, pero también podemos accederlo a lo mismo utilizando el clic derecho. Entonces, al final pueden ver que es prácticamente lo mismo que ya habíamos visto. ¿Okay? De hecho, pueden darle aquí en explica esto y se va a abrir el chat. Y aquí ustedes van a poder ver cómo se va generando la explicación para esta porción de código. Ahora, muy aparte de esto, supongamos que ustedes quieren o están en otro archivo, no importa en dónde estén, por ejemplo aquí en otro más, simplemente pueden abrir directamente el chat también con un atajo. Si ustedes presionan F1, por ejemplo, y escriben chat, van a ver que aquí tienen una opción que se llama Open Quick Chat GitHub Copilot, que pueden asignarle un atajo. Yo en mi caso no lo tengo, pero pueden venir aquí. Inmediatamente se abre aquí en la, digamos en este modal, que en mi caso no se nota por el tema que tengo, pero aquí hay un modal encima de todo. Y bueno, aquí ustedes pueden escribir algo como esto, pueden decirle genera una API en Node.js y Express que esté conectada a MongoDB usando Mongoose, por ejemplo. Entonces dan un enter y esto va a autocompletar allí en una ventana modal o algo así. Entonces ustedes pueden ver la explicación también de otra forma, no necesariamente en el chat de la izquierda, sino que aquí también pueden ir viendo paso a paso. Ahora, esto no es enteramente exacto, pero sí es bastante útil para que ustedes no estén buscando estas porciones de código en Google, por ejemplo, y al final obtener lo mismo. Entonces esto es como una, digamos, aceleración en cuanto a generación de código o la forma de tener una porción de código y ya lista y empezar a editarla rápidamente. Entonces al final depende de ustedes seguir estos pasos y demás. Pero bueno, esto es la forma, o luego también pueden moverlo hacia el chat y pueden ver que con este clic ya tengo lo mismo. Y pueden ver que con esto ya tengo lo mismo. Entonces ya a partir de aquí puedo continuar. Pero bueno, esta es una forma rápida de utilizarlo. Ahora, supongamos que nosotros queremos utilizar esto. Simplemente venimos aquí, creamos una nueva carpeta llamada API y vamos a crear un archivo nuevo que se llama index.js. Y simplemente vengo en el chat y lo que podemos hacer es insertarlo. Por ejemplo, supongamos que quiero insertar todo esto. Puedo darle simplemente aquí en copiar o insertar en el cursor y él lo va a insertar todo el bloque. Entonces simplemente puedo empezar a editarlo rápidamente. ¿Okay? Y bueno, a partir de aquí ya depende de nosotros ir creando archivos e ir insertando. Pero otra forma también, o algo que también es bastante interesante, es que nos permite insertar comandos en terminal. Por ejemplo, él aquí arriba nos dio una sugerencia de algunos comandos que podemos ejecutar. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir aquí en esos tres puntos, le digo ejecutar en terminal. Y pueden ver que aquí él ya ejecutó los tres comandos. mkdir ya lo ejecutó. Luego cd myAPI y luego el último comando me deja para que yo dé un enter. Entonces aquí él ya crea una nueva carpeta. Entonces aquí de hecho lo ha creado esto. De hecho lo ha creado en... Ok, lo ha creado en la carpeta myAPI que está aquí. Y bueno, él ya creó todo este bloque. Ok. Entonces esta es otra forma de ejecutar desde consola. De hecho aquí hay algo extra también que se puede utilizar en GitHub Copilot, que son sus extensiones adicionales. Por ejemplo, si ustedes vienen en la parte de extensiones, muy aparte de GitHub Copilot y GitHub Copilot Chat, que son prácticamente lo mismo, supongo que eventualmente lo van a insertar o lo van a unir en uno solo, también hay una extensión más que se llama GitHub Copilot Labs, que esto sí está en preview, pero bueno, lo único que hace es prácticamente lo mismo, solamente que van a obtener unas opciones adicionales como para ir probando. Por ejemplo, yo tengo aquí GitHub Copilot Labs y lo que les permite hacer es digamos a través de algunos botones prácticamente lo mismo que habíamos visto, pero utilizando rápidamente opciones. Por ejemplo, pueden convertir una función, por ejemplo este de aquí, ustedes le pueden decir que añadan los tipos de datos de TypeScript y ya lo convierte, digamos, o mejor dicho en este caso nos da una versión alternativa. Pero bueno, en este caso no ha funcionado, como pueden ver, es porque bueno, esto no es enteramente TypeScript.
Luego lo siguiente es reparar algunos bugs. Por ejemplo, supongamos que yo le digo use new URL parser, así. Entonces supongamos que yo lo quiero reparar, simplemente le doy fix y ya él lo autocompleta. O si yo también quisiera colocarlo en un formato más legible, supongamos que lo coloco aquí con unos paréntesis, supongamos de esta forma. Y aquí por ejemplo lo dejo sin una coma y trato de ordenarlo, simplemente le doy aquí en Readable. Y él lo ordena a un formato mucho más simple, ¿ok? Lo separa en un objeto, él lo coloca dentro de una función y bueno, aquí está una constante por aparte. Y sería básicamente esto. Entonces aquí ustedes pueden ver otras opciones adicionales que hacen lo mismo. Pueden limpiar código, pueden dividirlo en partes, pueden generar documentación también para esas funciones que hemos visto. Entonces al final nosotros ya tendríamos las mismas opciones, solo que ya a través de botoncitos para poder acceder a lo mismo. Ahora, esta extensión realmente no lo iba a mostrar porque bueno, al final es una digamos opción adicional. Yo estoy seguro que eventualmente todas estas extensiones se van a combinar en una sola, que va a ser simplemente GitHub Copilot. Pero sí, para darles una idea de dónde viene todo esto, hay una web que se llama GitHub Next, que es justamente, bueno, que lo pueden encontrar aquí en githubnext.com. Y esta es una web que nos da el propio GitHub para que nosotros podamos acceder en formato de preview o antes de que surja en su formato de producción algunas extensiones o funcionalidades nuevas. Por ejemplo, una de las funcionalidades que yo les he mostrado el día de hoy ha sido GitHub Copilot Labs, pero también tiene otras. Por ejemplo, también está su versión de GitHub Copilot CLI para ejecutar los comandos desde consola, que en la práctica hace algo muy similar a lo que podría hacer la terminal llamada Warp, que quizás algunos la han utilizado. Y bueno, básicamente se escribe un texto en terminal y esto les puede sugerir el comando que hace determinada tarea en la terminal. Es decir, ustedes en lugar de pedir ls pueden decirle lista todos los archivos que empiecen con la letra A y terminen en tal cosa. Y él les va a dar el comando de Linux o el comando de PowerShell que necesiten para que funcione esa búsqueda. Entonces en lugar de generar texto, esto genera comandos, por así decirlo. Y ya luego tiene otras extensiones experimentales que por ejemplo lo que hacen es también generar código con voz, pero usando la misma cuenta de Copilot. Por ejemplo, hey GitHub, toggle code mode. Import pandas. Import graph plotting library. Hey GitHub, insert new line. Get Titanic CSV data from the web. Clean records from Titanic data where age is null. Fill null values of column fair with average. Entonces lo que aquí hace es que a medida que va pidiendo cosas en un formato de lenguaje humano, aquí nos va devolviendo Copilot los bloques que él considera. Yo asumo que esto debe estar basado en la API Whisper de OpenAI, que bueno, al final todo lo que usa Copilot está basado en la API de OpenAI, así que aquí más o menos podríamos darnos una idea de cómo funciona. Y bueno, básicamente esas son las extensiones que nosotros podríamos llegar a utilizar desde ya, si tenemos acceso a Copilot, tanto la versión pagada como estas extensiones que son adicionales, por así decirlo. Pero bueno, yo les comento esto porque hace algunos días ya he publicado un video acerca de este otro editor de código que se llamaba Cursor, que quizás a algunos les habrá interesado ver qué es lo que ofrece o cómo funciona. Pero bueno, al final yo les mencioné también de este video que GitHub Copilot hacía prácticamente lo mismo, pero aún estaba en desarrollo. Y bueno, es el video del día de hoy. Si ustedes van, por ejemplo, ahora en el video de Cursor y ven las funcionalidades que tienen, van a ver prácticamente lo mismo que ofrece Copilot. Ahora, la diferencia, de hecho, también está en el precio, porque GitHub Copilot cuesta $10 por mes, mientras que Cursor, si vemos el precio, cuesta desde los $20 por mes, prácticamente para generar, digamos, prompts o para generar funcionalidades inteligentes con GPT-4. Ahora, Copilot al momento que estoy grabando esto aún está en desarrollo, o mejor dicho, no Copilot sino sus extensiones adicionales como el chat, GitHub CLI o esa extensión llamada por ejemplo para autocompletar y reparar código y generar documentación. Entonces esas extensiones aún las están colocando en versión beta, por así decirlo, o una versión preview. Entonces aquí lo que tenemos ya es un editor preparado para producción, así que si ustedes quieren utilizar algo ya listo, pues pueden ir por esto. Aún así, a modo de personal, si yo tuviera que pagar por uno, iría por Copilot. Ya esta extensión está incluida, digamos, dentro de los editores. Si pagas por Copilot, ya puedes instalarlo en todos tus editores, no solamente en Visual Studio Code, sino puedes instalarlo en todos los que uses, JetBrains, VS Code, NeoBeam, Visual Studio, con el mismo plan. Entonces al final es bastante práctico tener todo en un solo lugar, en lugar de estar pagando por un editor, luego por Copilot, luego por ChatGPT. Entonces pagar por lo mismo no tiene mucho sentido. Entonces prefiero pagar por esta extensión y ya estaría. Y bueno, eso ha sido todo por el ejemplo del día de hoy. Coméntenme qué les parecen las nuevas funcionalidades de Copilot.
Y si bueno, ustedes también podrían llegar a utilizarlas en otros editores similares, también sería bueno saberlo para saber si puedo probar otros similares. Hay otras extensiones que ya les he mostrado previamente, como está por ejemplo Code Whisper de AWS, que ya les he mostrado hace algunos meses atrás. También Tabnine ya he hecho videos hace años atrás. Entonces ahí hay otras alternativas también a Copilot que pueden integrar. Y bueno, también hay otras extensiones para Visual Studio Code, pero al final todas usan GPT o la API de GPT, así que eso eventualmente también significa que tiene un costo. Entonces al final ustedes deciden si pagar por una extensión adicional o de terceros en lugar de la extensión oficial, por así decirlo. Pero bueno, ya con esto espero que lo tengan más claro, espero que las funcionalidades les hayan servido y nos vemos en un siguiente ejemplo. Y muy bien, eso ha sido todo por el video del día de hoy. No olvides de suscribirte para estar atento a los videos que están por venir. Y recuerda que tienes el botón unirse, en donde allí podrás ver otros proyectos más extensos de inicio a fin, así como también acceso a videos extras. Al final de este video te dejaré otros tutoriales que tienen relación con el video del día de hoy para que puedas seguir practicando. Gracias por ver y seguiremos aprendiendo en un siguiente tutorial.